visto a la luz del Evangelio, se ve a Cristo en los pobres y la respuesta es una praxis de liberación en las distintas dimensiones de la praxis, él va a decir entonces una reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la revelación. Y así va a definir la teología de la liberación. Que además, la teología, además de ser sabiduría, como eran los santos padres, que la mayoría eran monjes y obispos, además de ser ciencia, como fue en la escolástica, empezando por San Anselmo, pero sobre todo en Santo Tomás de Aquino, donde se toma la noción aristotélica de ciencia y se la aplica a la teología, ahora dice, sin dejar de ser sabiduría ni ciencia, se hace una reflexión crítica, por lo tanto un acto segundo con respecto a la praxis histórica, entendida todas las dimensiones de la praxis, que en la praxis, según Blondel, que también lo cita Gustavo Gutiérrez, según Blondel, en la praxis todo se une, sin confusión, una unión sin confusión, que luego las distintas ciencias lo llevan a teoría según objetos formales distintos. La teología a la luz de la palabra de Dios, la filosofía desde la racionalidad radical y última, que es la propia de la filosofía, las distintas ciencias según sus objetos formales. Y lo interesante es que él dice que además de la opción por los pobres como algo fundamental, el acto primero del cual se hace la reflexión crítica, y por lo tanto la praxis de liberación, que yo propongo la praxis de liberación, lo nuevo es que además de mediar el reconocimiento a la luz de la fe o del Evangelio de la realidad, se usa no solamente la filosofía como mediación, sino las ciencias humanas, las ciencias sociales. Y sobre todo, en su momento, eran las ciencias sociales, en especial la mediación socioanalítica, que allí viene, donde entra ya directamente el problema si usar o no, en aquel momento era álgido, el análisis marxista de la realidad como mediación para una reflexión, en este caso, teológica. Así nace y comienza la teología de la liberación. La filosofía de la liberación en Argentina no nace directamente de la teología de la liberación. En América Central sí. Ignacio Ellacuría lo que hace es pensar las bases filosóficas de la teología de la liberación, entre otros de Luis John Sobrino, pero no solamente. Pero en cambio, en la Argentina nace indirectamente, dentro de este ámbito que había formado Medellín y que ya estaba formando la teología de la liberación, es la respuesta a la pregunta de Augusto Salazar Bondi, el filósofo peruano: ¿existe una filosofía de nuestra América? Resulta que Enrique Dussel ya era conocido, sobre todo en ese momento, más como historiador. Era doctor en filosofía, doctor en historia y licenciado en teología. Tiene las 3 carreras. Él en ese momento dirigía el CEILA, el Centro de Estudio de Historia Eclesiástica Latinoamericana, que después se fue publicándose. Bueno. Y la revista Concilium le pidió que escribiera un artículo sobre esos temas de la historia de la Iglesia en América Latina. Y en Mendoza no tenía mucha bibliografía, él vivió en Mendoza, entonces se vino a San Miguel y pidió vivir unos días, estuvo 15 días, en el Colegio Máximo, el Colegio Máximo es la casa religiosa. A nivel académico son las facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, que a su vez están reconocidas para los títulos civiles por la Universidad de El Salvador, que fue Universidad de los Jesuitas, ya no lo es. Pero los laicos que colaboraban con nosotros siguen con la Universidad
deseando tener el mismo espíritu. Pues bien, entonces vino a nuestra biblioteca, que es una de las mejores bibliotecas en América del Sur sobre filosofía y teología, y que recibimos muchísimas publicaciones, canje con la revista, etcétera, etcétera. Bueno, y estuvo ahí 15 días. Nos hicimos amigos, comenzamos con esa jornada de San Miguel, que ahí donde estuve diciendo, estuvo 2 veces Leopoldo Sea, una vez fue lo último que escribió Salazar Bondi. Después yo en Perú he visto a su señora y me decía, lo último que hizo mi marido fue para San Miguel, que fue lo que publicamos después en la revista Estrómata. Bueno, entonces con Dulce comenzamos eso, y la segunda jornadas fueron sobre la liberación latinoamericana. Antes, en ese mismo año, 1971, 68, Medellín, 71, la primera edición en Lima del libro de Gutiérrez, y la primera edición en Montevideo del libro de Assmann. 72, la primera reunión del Escorial. La segunda va a ser en el 92, donde estuvo el padre Irarrázaval también, ¿no es cierto? Bueno, de tal manera que allí Dussel fue invitado por un grupo de profesores jóvenes de filosofía de la ciudad argentina de Santa Fe, y algunos de Paraná, que está enfrente. No sé si algunos conocen, saben que se puede ir por un túnel subfluvial, ¿no? Antes era por puentes, ahora es el túnel subfluvial de Paraná a Santa Fe, pero son 2 provincias distintas, pero las 2 ciudades están de un lado y del otro del río Paraná. Y sobre todo de Santa Fe, en las sierras de Córdoba, Santa Rosa de Calamuchita, lo invitaron a Dussel, que estaban interesados por una filosofía latinoamericana, en el 71. Bueno, y Dussel dice, bueno, invítanos también a Scanone. Bueno, nos han hecho amigos ahí en San Miguel, bueno, y ahora estamos organizando la segunda jornada sobre liberación, en la cual tanto él como yo tuvimos un tema, un uruguayo, Héctor Borrá, y Hugo Assmann tuvo ese tema, pero eso fue en agosto.